el deseo nos es común a todos. Este deseo en común, servido por la igualdad de las inteligencias, la inteligencia es el siervo de un amo, que es la voluntad, es lo que desde el campo de la estética se opone a la idea de la estética como algo que hace con cada quien lo que se le da la gana. En pocas palabras, la estética ya no es solamente lo que define lo común como algo que nos subordina, es también una voluntad que, asistida por la inteligencia, pone claros obstáculos en la definición de lo que es un espacio, de lo que son las funciones, de lo que son los objetos, de lo que son las cosas, de lo que son las tareas, identificadas ilusoriamente como mandatos de la policía configuradora del sentido. El mejor nombre para esto, también un nombre que da Rancière, sería el de disenso. Pero el disenso no es un conflicto, como nos hacen creer en la tele, entre los diferentes grupos de una comunidad, que puede ser tratado por una política gubernamental. El disenso es el mismo, un desacuerdo sobre los modos de visibilización de una comunidad, sobre sus modos de inclusión, sobre los datos que configuran los cimientos de una situación. Es decir, que el disenso no tiene que ver con un problema que como comunidad debemos afrontar en común para resolver, sino que el disenso tiene que ver con un desacuerdo respecto de los modos de visibilización de las partes que conforman una comunidad. En La noche de los proletarios, un texto que fue escrito por Rancière en la década de los 80, lo que Rancière mostró era que la figura del proletariado, la queridísima figura del proletariado, consistía en una división entre dos cosas. El proletariado era dos cosas al mismo tiempo y por eso no tiene una identidad. Es, por un lado, una identidad económica y social que responde a la necesidad de tener que vender su cuerpo, pero es, por otro lado, una capacidad política subjetiva que no tiene nada que ver, porque si no, no podría haber ni revolución, ni manifestación, ni subversión, ni transformación. Así que los proletariados no son solo trabajadores, son también creadores o son también revolucionarios. Con esto fue una fórmula completamente distinta a la que otros filósofos hoy tan de moda como Rancière, como por ejemplo Foucault, Agamben, etc., llamaban procesos de subjetivación, porque lo que en La noche de los proletarios se propone como concepto de subjetivación, y ya muy pronto voy a llegar a las obras y voy a explicar por qué este antecedente me parece importante, el proceso de subjetivación es justamente un proceso de desidentificación. Es decir, es un proceso por medio del cual, en relación con la comunidad, puedo ser otro, del que policialmente se espera que sea. El problema que tenemos hoy, y por eso me parece pertinente esta curatoría que forma parte de Informe País, es que la situación ha cambiado enormemente, porque en lugar de una separación inherente a los modos de hacer del trabajo, tenemos una barrera cada vez más nítida y más brutal entre incluidos y excluidos. O sea que en lugar de que exista una división social en la comunidad simbólica, lo que tenemos es la exclusión de muchos directamente del campo simbólico. Lo que pasa, por ejemplo, ahora con la figura del lumpen, ¿no? O sea que el lumpen ha pasado a ser ahora la encarnación del encapuchado. Y a nadie le importa el encapuchado. Todos nos limitamos a decir que en realidad no son estudiantes y con eso quedamos tranquilos, ¿no? Pero el encapuchado es mucho más interesante que un estudiante. ¿Por qué es mucho más interesante que un estudiante? Bien, porque es el síntoma de las políticas de distribución de la visibilidad de la policía estética. Entonces, lo que tenemos es una identidad profundamente excluida que se convierte en la pieza clave de dos comportamientos habituales del arte de nuestro tiempo. Voy a describir muy rápidamente esos dos comportamientos muy generales. Por un lado, esa identidad excluida es simplemente lo que está por fuera del establishment del arte, es decir, es una identidad que no tiene ninguna importancia para el establishment de la institución arte,
O bien, por otro lado, es algo que tampoco a mí me convence, es aquel que el arte crítico trata por todos los medios de meter dentro del campo de los incluidos. En un caso tenemos la mera reproducción del background del arte contemporáneo. En el otro caso tenemos el problema del arte relacional. ¿Qué es lo que hace el arte relacional? Bien, lo que el arte relacional hace en general es construir un capital vinculante que retroalimenta la ilusión de esta comunidad por vías completamente distintas a las que se ocupaban en la época del fascismo, pero que sin embargo arma un continuum. Es decir, que el arte relacional está asociado a la figura de la comunidad estetizada tal como lo está el fascismo, y en ese sentido es una continuación de la política estética. Y entonces el problema es cómo pensar hoy el arte en medio de estas dos operaciones generales, es decir, en medio de una operación que se cierra sobre su propia institución y se demarca, o bien que por vía de un sentimiento de culpa se ve necesitado de incluir a toda costa al excluido dentro del campo de una comunidad. Si decimos esto, podemos entonces por fin llegar, a partir de este dilema, a lo que me parece que arman las obras de Informe País, lo que arman las obras de Informe País, o más bien lo que arma la curatoría de Informe País. Esto no quiere decir que las obras no me parezcan importantes, pero me parece muy importante el efecto de edición de esas obras en la interrogante que abre la división entre estas dos artes. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo la impresión de que se trata de una línea de trabajo del arte en la que las obras, fíjense, no se presentan ni como resultados acotados a la matriz hegemónica del cubo blanco, es decir, el arte de resultado, el arte resultadista que hay que construir de un modo portátil para que vaya en el muro blanco, o para que quepa en el cubo como tal, es decir, el arte de galerismo, el arte de ferias, etcétera, etcétera. Aunque yo no tengo nada, por supuesto, ni contra el galerismo, ni contra las ferias, ni contra el arte de resultado. No sé, si tuviera que poner algo en mi casa, que buscaría obviamente un arte de resultado de superficie, ¿no? Pero tampoco se ajustan a lo contrario, estas obras, a la tarea de reintroducir al excluido como exclusivo. Es decir, reintroducir al excluido en el campo de la comunidad consensuada, por vía de una operación que articula en un mismo plano estos tres elementos: voluntad de arte, restitución identitaria, cosmética asistencialista. Es decir, que este trabajo esquiva el asunto, es lo que alcancé a entender, por derecha, es decir, que esquiva el fascismo de la producción de la identidad global, es decir, que los chilenos somos iguales a todo el mundo. ¿Cómo es la frase del...? Me encantaría recordar esa frase de un hijopero de Valparaíso, que es... bueno, no me pude acordar la frase, se nota que es de un hijopero de Valparaíso. Si hubiera sido de Benjamin me la acordaba. Bien, y también esquiva el problema por izquierda, es decir, esquiva la gestión cultural asistencialista desde una especie de política estatal benefactora. Y lo que obtenemos en cambio, ¿qué es? Porque esa es la pregunta. ¿Qué obtenemos en cambio en este diálogo entre obras? Obtenemos trabajos que ya no luchan contra la exclusión, ya no tienen el problema de la exclusión como punto, sino que más bien luchan contra los dispositivos de dominación. Y esa diferencia me parece crucial. Me parece que es muy importante el abandono de la lucha por los excluidos, por la captura de la lucha contra los dominantes. No se trata, dicho de otro modo, de obras que vienen a reparar un daño o a corregir las hendiduras de una comunidad lastimada por su división. No es eso, no es un problema de restauración,
Se trata de obras que vienen a reconfigurar por medio de la cita, por medio del montaje, por medio de sus diversos procedimientos, un espacio de división. Es decir, obras que vienen a exhibir una división, no para repararla, sino para producir a partir de esta división la posibilidad de la potencia igualitaria. Voy muy rápidamente a los ejemplos. Yo también hice lo que hice Víctor, porque conocía el ensayo de Víctor, no conocía el tuyo por razones obvias, porque no nos conocíamos antes. Y entonces, cito dos, voy a leer así rapidísimo para no agotarlos más con el tiempo. Voy a leer muy rápido mi lectura de algunas, porque no puedo comentar todo, pero de algunas de las obras, también como lo hace Víctor, manipulándolas para sostener esta hipótesis de un arte que ya no es un arte ni del trauma, ni un arte de la reproducción de la institución, no es ya un arte ni de lo irrepresentable, ni tampoco un arte de la asimilación cosmética, sino un arte que se mueve, instalando el problema de la división. En el caso de Judith Jorquera, lo que tenemos es una especie de videoproyección paródica de la imagen de un cóndor que abre una hendidura sin discutirla, ni objetarla, ni establecer ninguna demanda implícita por alguna exclusión. Y por lo tanto lo que abre es una pregunta por el uso policial estético de un emblema clásico de la chilenidad. En el caso de Patricio Vogel, aquí no repito porque Víctor lo planteaba en Travesti, se hace lo mismo, reuniendo el régimen policial de la emblemática artística local con lo que de Malevich en adelante podríamos llamar la tiranía de las formas. Con esto, lo que nos recuerda es una frase que pronuncia, una frase magistral del Travesti que está en el film de Almodóvar, creo que es All About My Mother. O sea, está bien hablar de los filmes de Almodóvar en inglés. Yo no hablo inglés, pero sí sé decir esta frase en inglés. All About My Mother, ¿no? que es el título del film de Almodóvar. El Travesti dice en un momento, no sé si lo recordarán, al final de un largo enunciado dice, porque ser auténtico... claro, auténtico no es aquel que comparece a la identidad que tiene. Auténtico es aquel que se parece lo más posible a lo que soñó sobre sí mismo, digamos, ¿no? Es una frase fabulosa y que retrata muy bien el sistema de erosión que instala Vogel con la pregunta por el travesti, ¿no? En el caso de Mara Santibáñez, se archivan en una pizarra, tengo entendido que es así, vocablos perdidos, vocablos que están, por decirlo de alguna manera, soltados de los alfileres de la imagen país de Chile, ¿no? Son los vocablos que, esa es una frase de Genet en Nuestra Señora de las Flores, ¿no? Los vocablos que cayeron de la imagen como si hubiesen sido soltados de sus alfileres, y esos vocablos son en rigor notas disonantes de paso, en un soporte vinculado históricamente a la reproducción de la desigualdad, que es la de la elección del maestro, o sea, la pizarra, ¿no? O sea, la pizarra es un emblema de la desigualdad, puesto que ahí nace la elección del maestro, es decir, la del que cree que puede ayudar a sus semejantes a salir de su situación de desigualdad, reproduciendo esa desigualdad por vía de que es el maestro que enseña. Ese archivo de vocablos sueltos es el esbozo de una idea del arte, que al arte lo tensiona por medio de una imagen. Bernardo Yarzún, en réplica, exhibe la complicidad evidente entre una política y un arte confabulados para restaurar una simbolización de lo común en términos consensuales. Enuncia un pacto, o Yarzún, pero expone sin enunciarlo el resultado bonachón de ese pacto en una imagen política de la inclusión, que es también una cosmética. Luego nos da a entender que esa inclusión, la figura del mapuche en la moneda, es justamente el problema, que no hay que sensibilizarse con los excluidos, sino aprender a contar en pie de igualdad con ellos en un mundo
que no nos contempla ni nos considera. Así que el problema de la no contemplación, de la invisibilidad, no es un problema solamente de los excluidos otros que tratamos de recuperar con el arte, es también nuestro problema. Y si no tenemos ese problema, entonces no es necesario hacerse cargo de todas estas cosas, digamos, ¿no? Así que yo no estoy hablando por los excluidos, sino por mí, a quien, a pesar de todo, de Duke, de Aberdeen, todo lo que tú enunciaste, me considero un excluido, digamos, ¿no? Entonces, no hay nada que restaurar para Oyarzún, hay mucho que destruir. Hay que destruir las fosas de la imagen en la que una vida se pudre ofreciéndose como compensación de la culpa de quienes nos dominan. Alicia Herrero, en El viaje revolucionario, también citado por Víctor, la novela navegada, nos remite a una constelación o a una multiplicidad de puntos. Esa constelación, a lo Blanqui, es una imagen de la historia universal que muestra desde el cielo cómo el progreso de la humanidad está en la tierra encerrado entre cuatro paredes. O sea que en la tierra no progresamos hacia ninguna parte, sino que estamos encerrados en la ilusión chantajista de la historia reproductiva. Si la revolución es permanente, como piensa Herrero, si es un flujo o un múltiple, es porque al final no era el progreso el que iba a tomar un día el cielo por asalto, sino la imagen del cielo, la que terminó asaltando el tren prepotente del progreso. El progreso y su contracara son a la vez el contrapunto entre rostros que presenta Mirador de Durán. Ahí también me tengo un segundo, porque Víctor lo retrató mucho mejor que lo voy a hacer yo, pero sí me parece que en ese trabajo de Durán hay tanto una teoría del fetiche de Marx como una teoría de la identidad o del estadio en el espejo de Lacan, digamos. Son dos teorías fabulosas. Porque ustedes saben que la teoría del fetiche, cuando Marx piensa la teoría del fetiche, lo que está diciendo es, caído el valor de uso de las cosas, este teléfono no tiene un valor en sí mismo, necesita adquirir su valor en virtud de cómo se refleja en este lápiz. Es decir, que A adquiere su valor por cómo se refleja en B. Pero en el mismo momento, este lápiz solo puede adoptar su valor en virtud de cómo se refleja en este teléfono. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Que en el momento en que este teléfono se refleja en el valor de este lápiz para adoptar su valor de teléfono, ignora que este lápiz está necesitando reflejarse en este teléfono para adoptar su valor de lápiz, digamos, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos en la teoría del fetiche de Marx es una que es la posibilidad de B, que es la posibilidad de A, que es la posibilidad de B al infinito. Es decir, una teoría del reflejo al infinito, en cuyo centro no hay nada, hay puro vacío, es decir, pura imagen especular. Y por supuesto que lo mismo hace Lacan en la teoría del espejo del año 36, porque lo que Lacan está diciendo allí es cuando el niño, o cuando nosotros que fuimos y seguimos en algún punto siendo niños, miramos nuestro rostro en el espejo, nos identificamos. Pero nos identificamos por vía de algo que no somos nosotros, es decir, esa imagen del espejo. Es decir, en dos palabras, la condición de posibilidad de la identificación es la de la expropiación. Nos identificamos porque nos expropiamos, por lo tanto nadie puede coincidir consigo mismo, que es como el texto con el que parte Willy Tay en El barniz del esqueleto, digamos, ¿no? O sea que nos pasamos la vida buscando eso que nos falta, ¿sí? Y que es lo que Durán aplica a la lectura de Santiago. Santiago se refleja en esos carteles publicitarios que están en las faldas de los cerros, en el mismo momento en que las faldas de los cerros se reflejan en Santiago, y lo que tenemos es un Santiago que es por unos cerros que son por un Santiago que es por los cerros al infinito. Pura teoría del fetiche del reflejo. Bueno, voy a saltarme, estoy muy pasado, ¿verdad? Bueno, Gamarra está comentada, o sea, la satirización de la pintura épica como territorio, es decir, como técnica de congelamiento del episodio bélico y como fundamento de la fusión entre arte y academia, ha sido comentada también por Víctor, así que salto eso. Pero me parece que hay algo importante en esa obra de Gamarra, que se podría resumir en esto: destituir de una vez por todas el servicio que el régimen pictórico del arte ha prestado siempre
a la división de los territorios, a la división de las funciones, a la división de los modos de hacer y a la división de las tareas. Se trata de nuevo de la inclusión de un desorden en el nudo clásico entre territorio y patrimonio. Es decir, desarmar esa patrimonialización del arte. El cuestionamiento entre territorio y patrimonio no significa en absoluto el abandono de lo que sentimos como propio, es al revés. Lo propio es la expansión física de un territorio sobre el marco regimentado policialmente del patrimonio. Por eso están pasando las cosas que pasan, los vidrios que se rompen, etc. No es que los encapuchados quieran romper vidrios. En la propia expansión de la igualdad, los vidrios caen. O sea que en el fondo no son ellos quienes rompen vidrios, son los vidrios de los grandes holdings los que se interpusieron entre ellos y la libertad. Bien, esto es lo que hace Jennifer Becerra en Herbario Fiscal, un trabajo sobre la reconfiguración de los espacios en la que ese espacio no es ya ninguno de los extremos que han dividido la política del arte de las últimas 3 décadas. No es ni el del mercado mundial con sus ferias, estamentos y rutinas de exhibición excluyentes, ni es tampoco el de un arte crítico que quiere contestar esas rutinas desde una retórica de la exclusión, la marginalidad, la frontera, la inmigración o la extranjería. Es una retórica ya suficientemente ocupada. Creo entender que se trata de un trabajo en el que la exclusión o el trauma no son recibidos pasivamente por el sujeto, sino en el que se indaga más bien en ese común sueño inútil que marca el momento retentivo de la infancia en el que cada uno de nosotros se desplaza. Es el sueño inútil de la infancia es el momento retentivo que habita en todos los modos de hacer del hombre, tanto en el trabajador como en el artista, y que hace que recordemos las veces en las que nos desplazábamos por los espacios sin capitalizarlos, porque todavía no conocíamos el capitalismo, éramos anteriores a la época de la maldad, pero también sin entristecernos por el hecho de haberlos perdido. Me gustaría entonces terminar con esto, con un arte que, en lugar de seguir alimentando la pregunta por su demarcación, por su autonomía, por su especificidad, por su institución, etcétera, o al revés, por cómo destruir la demarcación, la institución, el museo, etcétera, etcétera, todo eso que ya sabemos, se limita simplemente a esto, a hacer cosas. Cuando hacemos cosas, todos hacemos cosas, sean cuales sean esas cosas que hacemos, lo que terminamos consiguiendo es perturbar nuestra identidad. Descubrimos que podemos hacer cosas que no sabíamos ni siquiera que hacíamos, como por ejemplo yo utilizar este micrófono, y junto con perturbar nuestra identidad, perturbamos también nuestra participación acordada en este común estetizado por la imagen país o por la policía estética. Traicionamos algo, introducimos un disturbio. Ese disturbio no es un derecho, sino un hacer que cada quien realiza a su modo y de diversos modos. Esos modos politizan el arte porque discuten la asignación de los lugares y de los espacios y de las tareas y de las funciones. Bueno, eso, muchas gracias.